Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy pero muy buenos días. Nicolás te está saludando. Hola Nicolás, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, gracias por atendernos. No, por favor. Lo primero que quiero preguntarte es cómo analizás vos la designación de Massa como candidato que está representando a tantos sectores como el kirchnerismo, ¿no? A ver, yo lo que creo es que después de 20 años en el cual tanto Néstor primero como Cristina después se encargaron de siempre de armar todas las listas, digamos, como en política se dice, la lapicera estaba en manos de ellos. Creo que acá se produjo un hecho totalmente novedoso. Cristina se quedó con una lapicera, pero la lapicera no tenía tinta. Me parece que ese es el primer cambio que se dio, y en el cual los gobernadores ocuparon un lugar que hacía años que no lo venían ocupando. Se plantaron y dijeron, esta fórmula, que era Guado de Pedro, Juan Mansur, no es una fórmula que nos motive a poder militar para esta campaña. Era necesario generar un cambio rotundo, que fue lo que pasó. Y ahí la figura de Sergio Massa tomó un volumen, porque en verdad hoy es la figura más importante del gobierno nacional. El paso al costado de Sergio Massa hubiera generado una situación de muchísimo caos. Y me parece que eso fue lo que primó. Cristina Fernández se dio cuenta absolutamente que no había margen para plantear una posibilidad de ir con candidato propio para saber hasta dónde llegaban, y creo que en una situación y en una elección tan difícil como esta no le quedó más que dar un paso atrás, generar la fórmula que generaron, y a partir de ahí basó toda su estrategia política en la provincia de Buenos Aires y específicamente en la lista de diputados nacionales y senadores y diputados provinciales más concejales, digamos. Basó su liderazgo fuertemente en la provincia de Buenos Aires. Carlos, ¿y cómo tiene que encarar Massa, cómo lo ves vos, la campaña, teniendo en cuenta que hoy él es el ministro de Economía de un gobierno que va a ser una mochila de plomo para la campaña, ¿no? Porque es un gobierno evidentemente malo. ¿Cómo crees vos que lo va a encarar y se va a intentar separar de las acciones que llevó adelante Alberto Fernández? A ver, yo lo que creo que no va a ser fácil eso. Lo que Sergio Massa instaló, y que fue muy bien recibido por el establishment, lo que Mauricio Macri llama el círculo rojo, sí, es que él lo que pudo es que él paró la catástrofe y paró que este gobierno no hubiese terminado mandato si él no estaba. O sea, creo que esa instalación de alguna manera le dio el efecto, le dio un resultado, porque por algo es candidato a presidente de la República. Claro. Ahora, después es una campaña política donde indudablemente van a salir temas de inflación, van a salir temas de pérdida de calidad de vida. Estaba leyendo, Nicolás, días pasados, un informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, donde estaban planteando que casi el 20%, 19,9% de trabajadores formalizados viven en hogares pobres, y el 38,4% de trabajadores no formalizados viven en hogares pobres. Con lo que quiero decir que esos son los temas que van a salir. Estás hablando hoy, creo, de los políticos más hábiles que tiene la República Argentina, un hombre que se mueve y maneja los tiempos políticos, y se vieron cuando fue la renuncia de Martín Guzmán y el interregno Batakis. Él quiso entrar en ese momento, le dijeron que no, esperó, y a los 20 días era ministro de Economía, donde parecía un presidente de facto. ¿Te acordás bien cómo fue la asunción? Con más de 500 personas, grupos de empresarios,
y lo mismo pasó acá, digamos, manejó los tiempos de tal manera que parecía que ya había una fórmula designada y de pronto terminó él como candidato a presidente. Digo, va a ir encontrando, pero la base va a estar, gracias a su presencia, él pudo, digamos, cambiar una crisis muy fuerte, y me parece que por ese lado va a ir tratando de encontrar los caminos para enfrentar una elección dificilísima, ¿no? Sí. Y creo también con un gran diálogo, porque acá va a haber dos actores fundamentales también acompañando a Sergio Massa. Uno son los intendentes, fundamentalmente intendentes del Gran Buenos Aires, y después los gobernadores. Me parece que los gobernadores van a tener un rol central en esta elección. ¿Vos crees que los gobernadores acá tuvieron mucho peso para decidir que no sea Guado el candidato? Después de 20 años es la primera vez que se le plantaron. Me parece que cuando el gobernador de tu provincia a decir interpretar la charla del Santiago del Estero y el gobernador de Catamarca con el presidente de la República, en ese momento, cuando hace la interpretación de esa charla que dice Massa presidente y yo pongo el vicepresidente, eso dice el gobernador Quintela, sí. Sonó extraño, muchos periodistas lo desacreditaron y resultó ser lo que pasó, ¿no? Sí, yo creo que es parte también que se develó. Lo que pasa con el gobernador de acá de La Rioja, que él ha tenido diferentes posturas. Me parece que ha pesado el resto de los gobernadores acá, porque el gobernador de acá de La Rioja, él quería que sea Guado, él lo venía manifestando, como que él decía, yo tengo una debilidad por Guado. Lo que siento es que después el resto de los gobernadores dijo, Guado no es el candidato, no vamos a trabajar todos para ese lado. Entonces ahí fue cambiando su discurso hasta en ese detalle que, bueno, justamente lo cuenta el viernes, ¿no? Y te pregunto porque, por ejemplo, ya hizo declaraciones Rodríguez Larreta y dijo, Massa es la continuidad, es como si fuera la reelección Alberto Fernández, planteando instalar que es lo mismo, ¿no? Alberto Fernández, que antes era el ministro del Interior y que ahora es el ministro de Economía. ¿Cómo ves la campaña de acá hasta agosto con la primera paso? ¿Se me fue ahí la comunicación? Bueno, ahí vamos a tratar de restablecer. Interesante cómo lo plantea Carlos, entendiendo que los gobernadores son los que han tenido peso en esto. A ver, Carlos, ¿me estás escuchando? Sí, te escucho muy bien. Ahí está. Te preguntaba sobre las declaraciones de Rodríguez Larreta, que dijo, Massa en la continuidad, es como si fuera la reelección de Alberto Fernández. ¿Esa va a ser la estrategia, instalar como que es el mismo Alberto que busca la reelección? Sí, es el ministro de Economía, la sociedad sabe que es el ministro de Economía y el hombre más importante, o te diría más, por primera vez se da que un ministro es más importante que el presidente de la República. Esto es lo que está pasando hoy, por eso te hablaba de presidente de facto. Yo creo que esto va a ser así, va a ser, Juntos por el Cambio va a tratar de instalar fuertemente que Massa es más de lo mismo. Massa es exactamente... es la continuidad de Alberto Fernández. Es un gobierno, un candidato que no va a aportar nada nuevo, es un candidato que no pudo manejar la inflación, es donde la pérdida del poder adquisitivo de la sociedad es muy grande. Creo que ese va a ser el rol de la oposición. Y digo también que el ganador de la interna Juntos por el Cambio, sea Bullrich, sea Rodríguez Larreta, va a tener un grado de volumen político muy importante. Se convierte en un candidato presidencial, el que logre el triunfo, que va a ser muy fuerte, digamos, para muchos sectores de la sociedad. Carlos, ¿vos qué pensás acerca de este planteo que había hecho Cristina sobre los 3 tercios? ¿Crees que va a ser así la elección, con 3 sectores bien divididos? A ver, yo nunca creí en los 3 tercios. Para mí es una elección de 4 cuartos. Y el 25% restante, en esos cuartos, es lo que estás viendo permanentemente en todas las elecciones que
que estamos viviendo los argentinos en distintos puntos de nuestro país, en el cual la abstención pasa a ser un protagonista más. Lo vivimos ayer en Córdoba, donde en Córdoba ayer se produjo la elección con menor cantidad de concurrencia de ciudadanos desde el año 1983. Estuvo más o menos en el orden del 64-65%. Por eso hablo de 4/4. Y lo que estoy viendo en los últimos 20 días es un descenso, no tengo números en este momento, pero se empieza a percibir un descenso de el protagonista que surgió en este proceso electoral, que es Javier Milei. Un Javier Milei que tiene concentrado su actividad mediática política fundamentalmente en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. En el interior del país no pudo generar, en el país federal no pudo generar ninguna acción política importante. Las dos que de alguna manera más se relacionó fueron en tu provincia, sí. Con un apellido histórico en la provincia, que era el apellido Menem, donde no llegó creo que fueron 13, 14 puntos, y un fracaso absoluto en Tucumán, con también otro apellido muy fuerte en Tucumán, que es Bussi, donde creo que sacó entre 3 y 4%. Eso creo que de alguna manera debilitó ese ascenso muy fuerte que se venía dando, y empieza a haber otra estrategia. En el momento que Juntos por el Cambio empezaron a encontrar un camino, y después del efecto Córdoba con querer incorporar al gobernador Schiaretti a un frente de frentes, creo que fueron acomodándose. Hoy va a ser una PASO muy competitiva, y me parece que lo de Milei, yo la percepción que empiezo a tener, Nicolás, sí, es una elección más parecida al 2015. Una tercera fuerza que hoy creo que le está costando llegar a los 20 puntos, o está oscilando en los 20 puntos. Hace un mes atrás, un mes y medio atrás, ya había pasado cómodo y estaba, por eso hablaban de 3/3. Hoy me parece que eso no está pasando. Bueno, ya me has respondido lo de Milei. La última que te hago, Carlos, tiene que ver con Schiaretti, que se ha lanzado como precandidato por su lado, después de tener estos resultados en Córdoba, que han sido muy peleados, ¿no? Una elección para Yar Llora, pero con una diferencia ínfima. ¿Cómo ves la figura de Schiaretti que puede asentarse en esta pelea? Yo la veo difícil, Nicolás. Me parece, cuando te decía que el escenario, veía un escenario 2015, yo veo un Schiaretti muy fuerte en Córdoba, a pesar que fue Juntos por el Cambio, hace muy buena elección, pierde por 3 puntos solamente, cuando todos los sondeos preelectorales estaban dando diferencia entre 7 y 10 puntos, o sea que inexorablemente hay mucha voluntad de cambio. Y lo de Schiaretti, lo que veo que es un buen candidato. Me parece que larga tarde, muchísimos sectores de la sociedad no lo conocen, y saliendo de la zona de confort que él tiene, que es Córdoba y algunos lugares de la región centro, le va a costar mucho poder construir en Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires creo que ya está, digamos, demasiado armado todo. Creo que puede ser una elección un poquito más bajo de lo que fue la Baña 2019. Carlos, te agradezco. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a vos por llamar. Chau. Que tengan buen día. Carlos Germano es analista político. Interesante el análisis que él plantea. Massa se va a vender como el hombre que pudo parar la hecatombe de Alberto Fernández. Llegué yo y le pude parar el desastre a Alberto Fernández. La oposición lo va a vender como uno más de Alberto Fernández, como lo que dijo Rodríguez Larreta, que es el hombre de Alberto Fernández, el hombre de Cristina.
Sobre la oposición dijo, el que gane la elección entre Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta va a quedar muy, muy potenciado. Va a ser el hombre o la mujer que va a tener un caudal de votos muy importante en Juntos por el Cambio y que va a significar para la vuelta algo muy importante. Lo va a favorecer bastante, ¿no? A Rodríguez Larreta o a Patricia Bullrich, cualquiera de los dos que gane. Considera que Milei se ha desinflado bastante. Él considera que va a ser una tercera opción en estas elecciones, una tercera opción consolidada, pero no para ir a pelear en los dos bandos importantes. Y de Schiaretti considera que salió tarde, ¿sí? Que no lo conocen mucho en la provincia de Buenos Aires. Nico, ¿por qué, digamos, quiero, no sé, entender un poquito el tema de Milei? ¿Ellos hacen este análisis por qué? ¿Por los candidatos de Milei? Por lo que le está sucediendo en las provincias. ¿Sí? Fíjate vos que en la provincia de La Rioja es el único lugar donde superó los 2 dígitos el candidato de Milei. En la mayoría de las provincias sus candidatos han tenido muy baja repercusión. Yo creo que es muy engañoso eso. Porque él no ha hecho un trabajo realmente de potenciar, no tiene candidatos en todas las provincias. Es como que no me parece que a él lo ven, digamos, desde el lado presidencial. No sé si tanto por sus candidatos, porque tampoco es que él ha acompañado tanto a los candidatos. De hecho, a Martín Menem creo que ha sido el que más acompañó y vino una sola vez bueno, pero antes de la campaña. Por eso, a ver, tomémoslo de acá de La Rioja, como Martín Menem. Si la cantidad de gente que lo acompañó a Martín Menem es la cantidad de gente que vota a Milei, solamente tenés un 15% acá en La Rioja. ¿Me entendés? Sí, te entiendo. Eso trasladado a una elección presidencial, son los mismos que lo votan, tenés solamente un 15% cuando las otras fuerzas, no sé, el peronismo sacó el 50%, el Juntos por el Cambio sacó el 30 y pico, son, digamos, las otras fuerzas acaparan. Que no va a sumar más gente de la que lo votó a Martín, por ejemplo acá, ¿no? De lo que lo votó a Martín Menem. No, el análisis que se hace es a partir de eso, si consideran que los libertarios de acá de La Rioja son solamente esos que votaron a Martín Menem. Yo por eso te digo, para mí el análisis que están haciendo a nivel nacional ya, por los resultados que tuvo en las provincias, para mí es mentiroso. Porque me parece ¿Vos creés que va a ganar más? No, yo creo que va a sumar un poco más de lo que le están dando ahora. Milei igual buscan todos los que escucho, ¿no? Buscan como desinflar mucho a Milei. Como sacarlo de la cancha. Pero bueno, también obviamente que para mí, modo de ver, a Milei le falta mucha infraestructura en sí como para ser un presidente, ¿no? Él ha centrado toda su campaña fuerte en Capital Federal. Sí. Y provincia de Buenos Aires. Capital Federal más que todo en lo mediático. Entonces, en el resto del país, salvo estos adherentes que puede tener por allí, es muy difícil que pueda tener un caudal fuerte de votos. La gente hoy lo ve como la opción, digamos, o sea, como una opción distinta a lo que ya se viene conociendo, ¿no? Que sería Juntos por el Cambio como por el justicialismo. Él quiere instalar eso. Él quiere instalar que Juntos por el Cambio y que el Frente de Todos son dos caras de la misma moneda. Entonces que él va a hacer algo distinto. Hay que ver si ese mensaje a la sociedad llega, ¿no? Si es que realmente lo toma de esa manera y dicen, mira, Patricia Bullrich o Rodríguez Larreta no es una oposición a Sergio Massa, ¿no? Sí, no, yo creo que lo ven por el lado de que por ahí, Juntos por el Cambio, digamos, como que le falta todavía un poquito más de firmeza, y la gente tal vez, cuando yo los escucho, ¿no? Cuando dicen ponele o toman la opción de Milei, buscan eso, ¿no? Esa mano dura que por ahí le faltó en su momento a Mauricio Macri, que lo dejó que lo lleven por delante el gobierno, ¿no? Eso, clarísimo fue eso. Pero Patricia Bullrich me parece que es también, digamos, más de ese lado. Y a la vez, mucha gente que por ahí piensa una opción en Milei, dice, no, pero todas esas cosas extremas que tiene él son los que también como que te detienen, ¿no? Así que yo creo que va a ser, no sé si va a sacar lo mismo, pero me parece que va a sacar un poquito más de lo que están diciendo todas las... De los 20 puntos. Sí, para mí lo estoy viendo así, ¿no? Pero yo porque veo el análisis que hacen con los candidatos, yo creo que eso no es muy certero. Los candidatos que ha tenido en las provincias, él no los ha acompañado, no los ha visitado casi. Ha sido muy poco lo que realmente los ha ido, digamos, a hacer la campaña. Hacia dónde lo planteas vos y es válido, pero hay que tener en cuenta, en el caso de Sergio Massa, vos decís, antes de que salga Sergio Massa, antes que se confirme lo de Sergio Massa, vos decís, cualquier candidato que salga del gobierno sale perdiendo por goleada, por
pésimo gobierno que ha hecho Alberto Fernández, inflación, pobreza, todo lo que tenemos. No hace falta agregarle mucho, ¿no? Ahora, vos no tenés que olvidarte que el peronismo tiene estructura. Y por ejemplo, acá en La Rioja, por más que tengamos el peor gobierno, el nacional, acá todo el gobierno, toda la plata que va a poner el gobierno provincial va a ser para la estructura de Sergio Massa. Entonces, votos evidentemente va a sacar. Va a sacar, sí, yo no te digo que no. Y así, en todas las provincias tiene estructura el peronismo. Algo que no tiene Milei. No. Algo que no tiene Milei. Y Juntos por el Cambio tiene más estructura. Tiene un poco más de estructura, menos que el peronismo, pero tiene más estructura. Sí. Entonces me parece que en el armado, en la forma de políticamente moverse... pero cuando Macri fue la primera vez, Nico, tampoco tenía la infraestructura que tiene hoy, ¿no? Y sin embargo... Pero se alió al radicalismo. Pero que el radicalismo estaba cansada, por eso lo termina votando. Es que evidentemente ahora hay un cansancio. Y por eso, a eso voy. Hay que ver si ese voto realmente va para Juntos por el Cambio, que es lo que hoy obviamente... Es más, acá Macri casi gana, o sea, ¿te acordás que sacó...? No, acá en la capital Macri ganó. Ganó la capital, no la provincia, pero ganó en la capital, con toda la infraestructura y con todo el poder y todo el dinero del justicialismo. O sea, yo creo que cuando la gente realmente tiene ganas y está cansada y todo lo que vos decís, digamos, y lo va a votar lo que ellos quieran, no importa el dinero que les pongan, ¿no? Yo creo que nuestra sociedad, nosotros los riojanos, somos una sociedad para analizar políticamente, porque tiene muchas particularidades. Fíjate vos que Milei es el candidato de Milei, es el único que superó los 2 dígitos en todas las elecciones. En la mayoría de las elecciones provinciales siempre fue 3, 2, 3, 4 puntos. Muy poquitito. Acá llegó a 15 puntos, 14 y chirolas. De todos modos, vota como gobernador a un candidato que es ultra peronista, ¿sí? Pero peronista al estilo kirchnerista, con discursos realmente como el de Quintela, pero muy extremos. Y al mismo tiempo en la capital teníamos una intendenta que era del color de Juntos por el Cambio y que ahora perdió. Pero de todos modos en la capital, Quintela casi quedó empatado técnicamente con Felipe Álvarez. Por eso digo que tenemos una sociedad que es muy extraña, porque vota de una manera para la elección provincial y vota de una manera muy distinta. Y eso tengo que agregarle que en la elección pasada Macri ganó acá. Mientras Macri pierde las elecciones nacionales, acá en La Rioja gana Macri. Por eso te digo que tenemos un electorado muy particular, el riojano. Yo creo que digamos, lo que es a gobernador y demás, cada uno como que, por decirlo así, cuida su kiosquito, ¿no? O sea, cuida lo suyo. Su molino. Cuida su quintita, ¿viste? Su puestito, los cargos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso, digamos, continúan. Pero a nivel nacional, algo que es por ahí ilógico, ¿no? A nivel nacional votan otra cosa. Igual cuando estuvo Macri, Casas no le pasó mal, no es que no le mandaba dinero. No, para nada. Mandaban bien el dinero. Lo que pasa es que ahora creo que tienen miedo a que realmente sea diferente la cuestión. Por eso están tan aferrados a que puedan, seguir en el gobierno. Yo lo veo complicado, no imposible, complicado, ¿no? A la continuidad del gobierno nacional. Pero bueno, como vos decís, todos los gobernadores van a trabajar para que eso se dé. Por lo menos, obviamente, los gobernadores peronistas como los que tenemos acá. 10:04, noticias, Romero.